Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando este tema, las cosas que Dios revela a los que le aman. Las cosas que Dios revela a los que le aman. Basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: sin embargo, sí que hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, pero no con la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, sino que hablamos de la sabiduría de Dios, misteriosa, oculta, que Dios predestinó para nuestra gloria desde antes de todos los tiempos. Sigue diciendo: ninguno de los poderosos de este mundo conoció esta sabiduría, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, siempre ha sido un asunto que le ha importado al ser humano conocer el futuro. Y muchas personas en el mundo acuden a ocultistas, adivinos, brujos o hechiceros, como se llamen, para conocer el futuro de sus vidas, qué será de ellos. Pero Dios en su palabra nos dice que Él revela las cosas que han de suceder y se los revela a sus escogidos, a las personas que estén en comunión con Él. Y esta palabra que estamos trayendo hoy, dice el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia que quedaba en Corinto, que cuando fue a ellos fue no solamente con palabras, sino también con demostración de Espíritu Santo y de poder. ¿Sabe para qué lo dice él? Para que la sabiduría, la fe de los hombres no esté fundada solamente, la fe de los hombres, oiga bien, no esté fundada solamente en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios también. Y por eso le dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es importante que nosotros como cristianos maduremos en la fe, maduremos en este camino del Evangelio, que no seamos como niños fluctuantes que cualquier cosa nos ofende, o que no entendemos las cosas de Dios ya después de tantos años de estar conociendo la palabra del Señor. Por eso el apóstol dice también en el versículo 7 que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora también se refiere a los poderosos de este mundo. Dice que estos poderosos del mundo, de este mundo, ninguno de ellos conoció esta sabiduría, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Está refiriéndose a los que gobernaban el mundo, los que tenían el poder sobre todo el mundo conocido en ese entonces, cuando Jesucristo fue crucificado bajo el poder de ellos. Y la tierra siempre ha tenido personas que dominan toda la tierra, poderosos. En estos tiempos también hay poderosos de la tierra, poderosos de este mundo, los que tienen grandes capitales de dinero, los que dominan, podemos decir, la informática, dominan las ciencias, los científicos trabajan para ellos, los laboratorios donde se producen vacunas, etcétera, y son los que tienen acceso a los gobiernos y hasta dictan normas
hacia los gobiernos a través de estas instituciones que ellos manejan también, controlan. Entonces los poderosos de este mundo han estado en todo tiempo, van cambiando de personas, pero siempre ha habido un grupo reducido de personas que dominan y marcan la tendencia en el mundo. El Señor nos está diciendo también que ninguno de estos poderosos de la tierra no han conocido al Señor, porque si lo hubieran conocido no lo hubiesen crucificado. También sigue diciendo, sino más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. El Señor ha preparado cosas especiales para nosotros que le amamos. Usted que ama al Señor, sepa que el Señor tiene preparadas cosas tremendamente de bendición para su vida. Pero sigue diciendo también que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. Dios a través del Espíritu Santo nos da revelación. Por eso la importancia de que usted como cristiano tenga comunión con el Espíritu Santo, sea bautizado primero que todo por el Espíritu Santo, pídale la llenura a Dios de su Espíritu, del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor desea para cada creyente, que no se quede siendo un simple creyente, que tiene conocimiento intelectual de la palabra del Señor, que conoce muchas cosas del Evangelio, sino que su vida ha sido transformada. Su vida ahora es cambiada y es hecho una nueva criatura por acción del Espíritu Santo. Hoy, mi estimado hermano, hermana, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, ore a Dios todos los días, porque el Espíritu Santo es lo que hace la diferencia entre un simple creyente y un verdadero cristiano. Por eso hay iglesias llenas de muchos que dicen llamarse cristianos, y ellos también creen que son cristianos, pero si no tiene el Espíritu Santo, el Señor Jesús dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, no has nacido de nuevo, no eres nueva criatura. Entonces las cosas viejas no han pasado en tu vida. Debes tener el Espíritu Santo. Muchos creyentes hacen su mejor esfuerzo y son bien intencionados, pero eso no es suficiente. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor y decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame, hazme una nueva criatura. Eso es lo que hace a una persona un verdadero cristiano. Pasamos al versículo 12 de esta primera carta del apóstol Pablo, en su capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu. Mire, el Espíritu ahí está conmigo, el Espíritu Santo lo hemos recibido, que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Si usted quiere revelación, si quiere saber las cosas de Dios, lo que viene, lo que Dios quiere revelar, usted necesita tener al Espíritu Santo en su vida. De estas cosas hablamos, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Ahí el apóstol Pablo está diciendo que la persona que tiene el Espíritu Santo es una persona espiritual y habla no con palabras de sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu Santo. Vean la diferencia tremenda. Hay personas que, repito, saben mucho de Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo en su vida. Pero el ser humano natural, el hombre natural, el ser humano natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está diciendo que el hombre, la persona natural que no tiene a Cristo en su corazón, no puede entender las cosas espirituales. Le parece locura. Le parece extraño que una persona ame a su enemigo, ayude a una persona que le ha hecho tanto daño, perdone a una persona que no merece el perdón. Y así cosas que solamente
la puede hacer un verdadero cristiano que ha recibido al Espíritu Santo en su vida. Pero dice también, en cambio, la persona espiritual, el ser humano espiritual, discierne todas las cosas sin que él sea sometido a discernimiento por nadie. El espiritual tiene la capacidad para comprender todas las cosas, tanto seculares como espirituales. Y termina diciendo, pero ¿quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que el Señor desea, que usted tenga la manera de pensar que tiene Cristo. Por eso dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor desea revelarnos sus asuntos, sus cosas, pero también está esperando de nosotros que le amemos de verdad, que le amemos de corazón, porque esto se trata de amor. Por eso el versículo 9 que resaltamos dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ame a Dios, exprese el amor a Dios. Así que la revelación la da el Espíritu Santo. Se necesita revelación en las iglesias cristianas, discernimiento de espíritu, que eso solamente lo da el Espíritu Santo. Por eso hay tanto engaño en muchas congregaciones. Personas en congregaciones grandes que van a emocionarse todos los fines de semana. Cada vez que hay servicio, que hay reuniones, salen emocionados, pero muchos, podría yo de pronto decir que la mayoría, sus vidas no han sido transformadas, no han sido cambiadas, y sigue siendo la misma persona, pero emocionada, porque hay una persona llamada líder, pastor o apóstol, como quiera llamarse, que se encarga y se es experto en emocionar a las personas. Pero el Señor no nos llama a que nos emocionemos, el Señor llama a que cambiemos nuestra vida, que haya un cambio interior, que seamos una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos llama a eso. Así que hoy finalizamos esta corta reflexión diciéndole a Dios, orándole al Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú revelas las cosas, gracias porque tú deseas que nosotros conozcamos todas las cosas que has preparado para los que te amamos. Te damos las gracias, Señor, por proveer el Espíritu Santo para nosotros los que hemos creído en ti, Señor, porque sin Espíritu Santo no hay un verdadero cristianismo, no hay poder de Dios, no hay nuevo nacimiento, no hay entrada al reino de los cielos. Por eso hoy resaltamos la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que oramos para que el Señor, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, lo reciba, porque la palabra del Señor nos dice, 1 Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, que el Espíritu Santo vive en nosotros los creyentes, pero de una manera real, no figurada. El habitar el Espíritu Santo en la vida de un creyente es algo real, no es algo supuesto, no es algo imaginativo, no, es algo real. Así que reciba el Espíritu Santo, ore al Señor y sea lleno del Espíritu Santo. Así que hoy finalizamos este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Finalizamos diciéndole, Señor, gracias, y a usted también, mi estimado hermano y amigo, hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Cristo viene pronto, así que mantente en integridad, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.